¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Visión Nocturna en Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, en señal abierta, 38.1, 38.2, televisión digital para Temuco, Padre de las Casas. Además, por el canal 48 de Telefónica del Sur, usted también puede seguir esta edición de día jueves. Además, estamos en Facebook Live saludando a nuestros seguidores del mundo político, y hoy día, como siempre, a través del WhatsApp, el más 569-7141-5007, pueden preguntar al panel que tenemos preparado. ¿Qué nos interesa hoy día? Bueno, el mes de octubre es bastante interesante en materia política, porque se cumplió un aniversario más del triunfo del no, pero para la región la llegada de esta ley indígena, que además tiene una particularidad, se anuncia acá en este gran encuentro de Nueva Imperial con el desaparecido ya expresidente Patricio Aylwin. Hay bastante significación respecto de eso. ¿Qué ha pasado en 26 años? ¿Nos ha servido? ¿Nos ha servido? ¿Qué ha pasado con esta ley indígena? Bueno, vamos a la nota que ha preparado nuestra periodista Giselle Soto para introducirnos en el tema de esta noche. El artículo 1 de la Ley Indígena 19.253 señala que el Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura. El cuerpo legal se convirtió en su momento en uno de los mayores logros en respuesta a sentidas aspiraciones de comunidades y organizaciones originarias en el país, cumpliéndose una promesa de campaña del primer presidente democrático después de la dictadura. El compromiso de Nueva Imperial ratificó para la mayoría de los representantes políticos y dirigentes indígenas de la época tuvo el 5 de octubre de 1993 finalmente resultado, cuando en la administración del expresidente Patricio Aylwin se publicó la ley indígena. La iniciativa incluyó hitos como la creación de la CONADI y un reconocimiento a las formas culturales de los pueblos originarios. A 26 años de la promulgación de este cuerpo legal, ¿cuál es el balance de su puesta en vigencia? ¿Es un instrumento válido para el objetivo que se esperaba alcanzar? Eso y otros temas vamos a analizar en esta edición con el panel preparado para esta oportunidad. Bienvenido, Visión Nocturna ya está en el aire. Y quienes integran este panel, estamos con el diputado Miguel Mellado, un invitado ya casi de la casa. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Bien, Miguel Ángel, muchas gracias por invitarme. Nos bajamos del avión recién, llegamos de Valparaíso y estamos acá con un buen panel. Saludar también a Hilario, con quien compartimos casi 4 años en el Consejo Regional. Sí, fuimos colegas, no digo compañeros porque colegas. Y Richard Caifal, ¿cierto? Un gran dirigente que también, y abogado también. Que también, así que un gusto estar en el panel, Miguel Ángel. Muy bien, muchas gracias por el esfuerzo. De verdad destacamos, porque estar toda la semana fuera de la casa, venirse en avión. Sí, saludo a mi señora. Sí, que quieren estar en la casa. Ahora se vinieron para acá, 45 minutos nomás, así que si llega a las 12 de la noche... no responsabilidad. Saludamos, ya lo decíamos, al consejero regional Hilario Wiliref, a quien le agradecemos también su presencia hoy día. Gracias por estar con nosotros, consejero. Muchas gracias, buenas noches. Mari Compuchi, aquí de Tufachi Televisión. Y un gusto para mí y agradecido por la invitación. Vamos a conversar temas que son relevantes para la región, que podrán haber puntos distintos, pero la democracia, y este es un espacio también, un espacio de comunicación que fortalece la democracia, para expresar los puntos de vista de cada uno aquí. Sin duda, como canal universitario, es nuestra idea de informar y sobre todo educar en estos temas que son interesantes. El abogado Richard Caifal, dirigente de NAMA, está con nosotros también. Bienvenido. Gracias, Richard, por acompañarnos. Mari Pupeñi, Mari Plaumen, un saludo a todos y todas y muchas gracias por la invitación y a compartir este espacio de discusión, obviamente con altura de miras, a partir de este hito tan importante para los pueblos originarios. 26 años, se decía en la nota introductoria, han sido pocos, han sido muchos,
para ya pensar que tendría que haber resultados respecto de esto? Hilario, ¿qué dice usted? Primero, la ley indígena, primero me alegro que estemos analizando este punto después de 26 años, porque hace 27 años atrás, es decir, un año antes de que saliera la ley, lo que había en Chile era una ley que había sido dictada por la Junta Militar y que en definitiva fue la ley que permitió la subdivisión y la entrega de títulos al interior de las comunidades, y en uno de esos articulados señalaba expresamente que transcurrido 20 años de los momentos en que las comunidades y los comuneros recibieran el título, esas tierras dejaban de ser indígenas y quienes lo habitan. Es decir, si no hubiese habido una ley nueva a partir de la llegada de Elwin, jurídicamente no existirían tierras indígenas y jurídicamente no sería reconocido Hilario Gurilev como mapuche y Caifal como mapuche. Así de claro era. Entonces, esa disposición no se aplicó, sí. No se alcanzó a aplicar porque no alcanzaban a cumplir los 20 años. Entonces eso te da una señal inmediatamente que la ley indígena, después de 26 años, es una ley que sirvió, primero para poder derogar una ley que era nefasta, y luego yo fui consejero de la CONADI, por lo tanto puedo opinar desde adentro de la CONADI. El Estado de Chile, a través de esta nueva ley, también permitió, puede ser cuestionable lo que uno quiera, de hecho hoy día está en un proceso de investigación en Fondo Tierra, pero permitió primero crear una institucionalidad, y a partir de la creación de la institucionalidad poder de alguna manera establecer un camino legal por donde pudiésemos las comunidades transitar para la recuperación de tierra. Se puso sobre la mesa un tema que estaba pero no se visualizaba. Efectivamente, hoy día tal vez no con mucha precisión, pero se podría señalar que desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista histórico, digamos, porque desde el punto de vista histórico son temas distintos, digamos, pero por lo menos desde el punto de vista histórico, la CONADI podría con mucha precisión señalar hasta ahora cuáles son las cantidades de comunidades que han acreditado a partir del título Mercedes o título de comisario, etcétera, etcétera, que las tierras que han sido usurpadas. Yo recuerdo una de los trabajos que hizo el ex senador Alberto Espina. Él planteaba derechamente los títulos de Mercedes había que devolverla, porque están acreditadas. Por lo menos la ley indígena lo que hizo fue estableció, mira, desde la mirada Winca, desde la mirada de la ley indígena, decía, mira, hay tantas comunidades, son tantas tierras usurpadas y en consecuencia de esto se ha devuelto tanto. Uno podría de alguna manera acercarse a un proceso diciendo, mira, aquí vamos a llegar a un acuerdo, al menos en este punto. Entonces, desde ese punto de vista, en mi opinión, la ley ha sido positiva. Tiene muchas falencias, evidentemente, pero permitió primero dejar sin efecto una ley que en mi opinión era la más nefasta, y en segundo lugar permitió al menos sincerar una buena parte de la comunidad que pudieron acreditar y que todavía están en proceso de acreditación de las tierras que están usurpadas. Claramente yo podría decir, tratando de entrar en una controversia, que en definitiva, si es que era poder dar solución al tema de tierra, en 26 años la situación no solo no se ha solucionado, sino que pareciera que cada día se va alejando más una posibilidad cierta de que a través de esta ley se pueda tener una resolución a la demanda mapuche. Vamos a seguirlo revisando más adelante. Richard, ¿cuáles los tópicos? Bueno, si es que hay solo blancos o negros también. No, yo creo que lo importante es que toda ley, en el fondo o en el espíritu, tiene por misión llevar justicia. Y eso en cierta medida se logra con la ley indígena. Eso es muy importante. Otro hecho que también es destacable, quizás Hilario no mencionaba la ley del año 70, que es la ley 17.729. Que es la anterior. Que es la anterior, digamos. Por lo tanto, pero ¿qué es lo trascendente? Que por primera vez en Chile tenemos una legislación que habla de los, en este caso, 9 pueblos originarios. La ley anterior no lo hacía. Y hoy día tenemos oficina a nivel regional, ¿cierto?, de Arica a Punta Arenas. Y eso es importantísimo, porque no solamente el tema de tierra está en discusión, también está en discusión el tema del agua, como lo hicieron las comunidades del norte. Está el tema de la educación, de las becas, o sea, tremendamente positiva y valorable. Pero no hay que confundir, ¿cierto?, lo que fue la ley al uso político que se le dio a la ley. Y ahí es donde hoy día hay que hacer ese mea culpa, porque no olvidemos que hace un par de años atrás fueron los políticos de la región los que colocaban las carpetas y daban instrucciones directamente a la CONADI para la compra de tierras. Entonces no le echemos la culpa a la ley si esta ley hoy día tiene falencias. Los políticos también son responsables y obviamente se generan expectativas. ¿Y por qué hoy día estamos frente a un tema de la violencia?
porque cuando fracasa la política, entonces la violencia se apodera de las tribunas y se apodera también del discurso. Y yo en ese sentido quiero hacer esa diferencia. Por eso estos segundos son cruciales para eso, establecer esas diferencias. No, la ley ha sido muy valorada porque nos reconoce, nos visibiliza, algo que no se había hecho en la historia, pero por otro lado también está esta manipulación, este juego político, esta instrumentalización, y que fue bandera electoral de muchos candidatos, porque se prometía tierra, compra de tierra, ¿cierto? Y por eso también fueron elevándose las expectativas, y de una comunidad indígena, de un título de merced, se llegó a la conformación hasta de 14 comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque generaste un incentivo perverso. Así que creo que por un lado está la ley, el espíritu de la justicia, pero por otro lado está la instrumentalización, y eso es lo negativo de esta disposición legal. Diputado, se ha dicho, menciona a los políticos. Usted es político. ¿Es así? ¿Se usó esta ley, se ha usado como una bandera de campaña? A ver, algo de eso hay, pero quiero hacer un poco de historia. Porque si tú tomas las tierras desde 1866 en adelante, hay una ley del 4 de diciembre de 1866 que hablaba también de territorios individuales y de comunidades, donde estaban en el artículo 7º, inciso 3 y 5, si no me equivoco, no soy abogado, pero eso sí, me acuerdo el número, digamos, 3 y 5, que hablaba, ¿cierto? Obviamente que esas tierras iban a quedar estipuladas a nombre de la persona que efectivamente vivía ahí, y si no se identificaba a alguien que vivía ahí, iba a quedar en comunidad. Entonces, había ya tierra individual. Vuelvo después a la ley 2568 del 79, que es la que hablaba Hilario. Claro. Esa ley le permitió 76 títulos de dominio individuales y solamente 20 comunidades quedaron sin títulos de dominio y quedaron títulos de comunidad. Algunos dirán que sí, otros que no, que quedó buena o mala, porque entre medio fue la reforma agraria de Frei y de Allende, ¿cierto?, que generó algunos títulos, ¿cierto?, individuales. Pero llegó la ley indígena, que fue una promesa política de Patricio Aylwin. Llegó la ley al Congreso de una manera y salió toda tijereteada de una manera distinta. Porque permite algo, por ejemplo, que con 10 personas puedan hacer otra comunidad. Tomar el mismo título de merced y hacer crecer algo que ya está acotado. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Hilario. Los títulos de merced ya se saben cuáles son. Había, según José Aylwin, cerca de 500.000 hectáreas más o menos, según lo que decía él, que ya antes de la ley indígena ya estaban prácticamente repartidas, que quedaban desmedros. La ley hablaba de un desmedro, de un título de merced y un desmedro. Y resulta que desde Harold Tocayulte en adelante, en 2003 hasta el 2011, se compraron tierras que, de acuerdo a la misma Contraloría del 2011, estaban fuera de la legalidad. Entonces, ¿qué permitió eso? Permitió lo que decía Richard, al dedo. Entonces, recibe un candidato político de algo, dice, no se preocupen, ¿ya? Vayan allá ustedes nomás y yo lo voy a hacer comprar las tierras. Colocaba la carpeta arriba, ¿cierto? Le decía, claro, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasaba? Empezaban a comprar por razones de Estado. Y eso está fuera de la ley. Las razones de Estado están fuera de la ley. Tiene que tener título de merced y de medro como para poder tener esa propiedad. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, un ejemplo claro, este Mocoicuy, que tenía 250 hectáreas en el título de merced, y hoy tiene como 3.000. Y por presión indebida, ¿cierto?, se le da. ¿Y qué pasa ahí? Quedan otros que tienen todo el derecho, siguen estando en la fila, porque se les siguen comprando a esas personas en vez de comprarle de acuerdo a los que merecen y tienen la necesidad y están en la fila esperando tranquilos, no se les compra. Entonces, quedó tijereteada, no quedó bien hecha y no se le ha movido una coma hasta hoy. Lamento que la consulta indígena haya sido mal hecha, mal comunicada, porque una de las alternativas era un instrumento para modificar la ley indígena. Pero si me permite, respecto a ese punto, diputado, lo que pasa es que yo, claro, lo más fácil es decir, mira, los políticos metieron mano. Yo estuve dentro de la CONADE, fui consejero de la CONADE por 12 años. ¿Y qué yo no digo que no haya ocurrido, sino que yo no sé si voy a usar la palabra correcta. Se prostituyó el tema, porque no solamente los políticos hicieron eso, sino también hubieron funcionarios
todos los funcionarios tienen rango importante, si no vamos a decir menos rango, porque sería una insolencia hacia los funcionarios, pero los funcionarios que no tenían el poder de tomar decisiones la tomaban desde Mideplan. Un funcionario que enviaban a conversar y daba instrucciones para que se comprara. Pero también hay que señalar, y lo hago con mucha responsabilidad, habían personas que querían vender su campo, también llegaban a acuerdo con la comunidad en que decían, tómame el campo porque es decir, al final ahí fue todo responsable. Y corredores de propiedades, y corredores de propiedades también que... Consultoras. Entonces hubieron una serie de cosas que efectivamente la ley y todo esto parte por la ley, la creación de la CONADI. Yo creo que cuando la CONADI, siendo una buena institucionalidad cuando se crea, el nacimiento estuvo mal. ¿En qué sentido? En el sentido, yo creo que Richard, tú vas a coincidir conmigo, mira, en la época en que se discutió la ley, que se hicieron 5.000 reuniones en todos los territorios, que como dijo el diputado, no era esa ley la que se trabajó con la comunidad, sino que finalmente salió una cosa más o menos parecida de lo que se planteó. Totalmente. Absolutamente. Sí. Todos esos dirigentes que habían trabajado con la comunidad terminaron siendo funcionarios de la CONADI. Y se repartieron, y lo tengo que decir con muchísima responsabilidad aquí, se repartieron entre PPD, socialistas, demócratas cristianos, radicales, y yo no sé si alguno independiente, pero así se repartió. O sea, hubo un aprovechamiento político. Se faenó el animal, se faenó completo. Sí, entonces eso, bueno, nació mal, y también lo puedo decir con mucha responsabilidad. Durante el funcionamiento también habían personas que lo colocaban un diputado o un senador, y yo era consejero, muchas veces exigía que determinadas personas trabajaran. Y si querían trabajar, porque al final el padrino era el que lo defendía. Entonces el director no lo podía hacer de sumario. Es decir, la institucionalidad es lo que digo yo, no es el problema de la ley, la institucionalidad se constituyó mal, y esto de verdad yo creo que no sé si se va a poder arreglar, porque al final quedaron todo de planta, es bien complejo internamente. Ahora también hay que señalar, porque hay funcionarios, especialmente funcionarios que están a contrata, o funcionarios honorarios, que son los que finalmente sacan adelante la institución. Y yo a ellos no sé cuál es el término, pero a ellos felicitarlos porque son esas personas que no están en la planta. Algunos habrán, pero la gran mayoría de las personas que trabajan en la CONADI, que son honorarios de contrata, son los que se sacan la mugre para sacar adelante la inversión, los programas, los trabajos, ponen la cara, les van a retar, lo retan de todos los lados, pero son finalmente esas personas que sacan adelante la institución. Y eso también hay que reconocerlo. Yo quiero tomar ese último tema que hizo indiscutible, porque hay que hacer un reconocimiento real a los trabajadores de la CONADI. O sea, aquí no estamos enlodando a los trabajadores de la CONADI. No. Pero ha habido durante todo el tiempo de estos 26 años al inicio, personas que aprovecharon su situación dentro para estar con los de afuera, porque esto es un cuadrado, digamos. Hayan agricultores que querían vender su predio, obviamente algunos que lo tasaban mejor que otros, habían corredores de propiedades que se querían ganar las pasadas, ¿cierto?, en este tema, habían, ¿cierto?, algunos políticos que también estaban en esta cazuela, digamos, que se forma, ¿cierto?, y a personas nominadas políticamente adentro que también obedecían a esta función que estamos. Pero sí, como muy bien dice Hilario, hay personas que hacen la pega y que son incorruptibles, y que son personas que alegan adentro para hacer bien la pega, y que esos son los máximos que están en la CONADI. Hay algunos todavía que están manzanas podridas que todavía no se pueden sacar, porque la verdad que aparecen ahí y tratan de seguir el mismo ritmo y llevar a tomar decisiones, claro, a tomar decisiones malas, porque para mí la intención de la ley es que obviamente las comunidades tengan lo que merecen, ¿cierto? Pero resulta que no las mismas, po. Si tienen que ir una lista, hay como 500 ahora que están en lista de espera y siguen esperando. Y algunas han esperado años y no le ha llegado ni un chicle. Entonces, pero sí a las mismas le llega. Richard, sin duda que hasta el momento, los primeros 10 minutos, 15 minutos del programa, nos ha demostrado que la CONADI es un saco roto, que el fondo de tierra es un tema de sin fin. Hay que ya comenzar a 26 años a darle una vuelta a esta ley, hay que comenzar a hacer estas indicaciones. Yo creo que claro, hay muchas situaciones que hay que mejorar. O sea, el fondo de tierras, por ejemplo, puede tener falencias, ¿cierto? Pero el fondo de desarrollo también hay que apuntar hacia las comunidades, hacia los pueblos originarios, porque del grueso del presupuesto, estamos hablando del 100,
el 90% se lo lleva a tierra. 8% para desarrollo, que es en realidad una miseria. ¿Cómo pretendemos desarrollar a los 9 pueblos originarios con el 8% del presupuesto de la CONADI? Y el 2% para cultura. Eso realmente en ninguna parte del mundo ocurre. Si miramos la experiencia de los países como Nueva Zelanda, Australia, en Nueva Zelanda se crea un derecho de propiedad especial y en este caso los maorí se guían con el 50% de los derechos de pesca. En Australia tenemos el 3% de los contratos de los estados son para pueblos originarios. O sea, de lo que tenemos que aprender es de las experiencias extranjeras también. Y creo que también ahora de la consulta. Por supuesto que había... Antes que vaya a la consulta, ¿le puedo hacer un paréntesis sobre tierra? Que participé en una comisión investigadora de tierra. ¿Ya? Y la verdad es que entre todos los que formamos parte de la comisión... Quedamos sorprendidos del mal manejo de las tierras por parte del Departamento de Tierras de la CONADI. No tenían idea de cuánto eran las tierras que tenían a nombre de las comunidades, no estaban a caballo. Entonces al final se le preguntó a la Contraloría dijo, tampoco sé. Y le preguntaron a los conservadores y dijeron, nosotros no tenemos ni mapa. Entonces, tú dices, bueno, ¿quién sabe? Por lo mismo, porque la ley no contemplaba esa hipótesis. Pero es que si se lleva el 90% de presupuesto, tierra, oye, tiene que ser el departamento más importante técnicamente, con todos los movimientos de permuta, con los que van llegando, con los que se compran. Lo que pasa es que cuando uno hay que preguntarle las personas que son indicadas, es decir, el que lleva el registro de tierra hay un departamento que se llama registro de tierra y lo establece la ley. Si uno va y llama al encargado de registro, ese tipo sabe con mucha precisión cuántas hectáreas se le ha comprado, a quién se le ha comprado, dónde están ubicados, si son, qué tipo de clase de suelo, etcétera. Lo invitamos a la comunidad, lo invitamos a la comisión y no... Pero además no le pidamos pera al olmo. Es decir, no pretendemos llevar trozos en una camioneta chica, porque la CONADI no lo puede hacer todo. Es una institución sui generis dentro de la administración. Entonces, claro, le ponen desarrollo. Mira, si hay que modificar algo en la ley, hay que... creo que conversarlo. Pero el que diga la CONADI tiene un departamento de desarrollo, no puede decir cómo la CONADI, una institucionalidad chiquitita que tiene poco presupuesto y que está a cargo a nivel de Chile, se va a encargar del desarrollo. Entonces, y lo planteo porque yo de esto lo discutí muchas veces en el Consejo. Yo siempre fui partidario que el grueso de los recursos fueran a parar en tierra. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno regional no compra tierra, la municipalidad no compra tierra, nadie compra tierra. La única institucionalidad legal en Chile es la CONADI. Pero desarrollo podemos hacerlo. Nosotros muchas veces lo hicimos cuando tuvimos el Consejo Regional, transferimos fondos para fondos de las mujeres. Es decir, tiene que ser un desarrollo también con pertinencia. Y quizás por eso el deseo de muchos era también mejorar, actualizar la ley indígena, porque evidentemente ya el artículo primero tiene deficiencias conceptuales. Hoy día hablamos de pueblos originarios, no hablamos de etnia. Hoy día queremos desarrollo, pero las asociaciones no pueden postular al fondo de desarrollo. O sea, tenemos inconsecuencias. Hoy día tenemos una propiedad como la herencia o los derechos reales de uso, y ese derecho real de uso no lo podemos heredar a nuestros hijos. Entonces, son situaciones que la ley ha ido obviamente evidenciando un desgaste a lo largo de los años, y eso es lo que algunos sectores hoy día reclaman o se oponen siquiera a mirar la ley indígena. Y yo creo que estamos produciendo una cantidad de problemas, porque solamente en derechos reales de uso tenemos más de 10.000 derechos reales de uso. O sea, son 10.000 problemas hereditarios que estamos dejando a las administraciones. Eso se debe de modificar. O sea, es necesario. Que tú no puedas tener un título individual de tu herencia, eso es tremendamente nefasto para las familias. ¿Cómo yo acredito, cómo yo le dejo un trozo de tierra, un pedazo de tierra a mi hijo, si la ley me impide dividir, que mi propiedad ya es realmente exigua? O sea, estamos hablando de terrenos de 1 hectárea, 2 hectáreas. Los que tienen más pueden tener más hectáreas, pero en general la tierra indígena es muy pequeña, atomizada. Entonces yo creo que hay que apuntar... tierra indígena no puedes dividirlo como cualquier chileno de media hectárea, de que en 3 hectáreas. Pero ya la tierra es de 12, entonces estamos ante una imposibilidad de hecho. Y creo que es por eso también que ante la venida del ministro Sichel a la región, era necesario decirle al ministro, y es necesario decirle que la urgencia no solamente tiene que estar dada para el Consejo, tiene que estar dada también para el Ministerio, porque a lo menos dispone al Estado para abordar esto políticamente, cosa que la ley indígena no lo puede hacer, digamos. O sea, ¿estás dispuesto a terminar la CONADI y que absorba el Ministerio?
Mira, la solución que sea va a ser mucho más positiva porque incluso en el proyecto de ley se habla de un comité interministerial, o sea, ya darle una mirada distinta a lo que hoy día se hace. El proyecto del año 1970 era un proyecto de corporación de desarrollo que fue un copy-paste de la CONADI. El proyecto no es del año 90, es del año 70 y se llamaba Corporación de Desarrollo Mapuche y estaba, en este caso se relacionaba con el presidente de la República a través del Ministerio de Agricultura, no Desarrollo Social, que es lo que hoy día ocurre. O sea, la visión de los años 70 era mucho más productiva y realmente enfocada al desarrollo. Y eso se mutiló posteriormente en la discusión parlamentaria. Antes, Hilario, yo quiero, a propósito, porque hicieron mención al ministro de Desarrollo Social y precisamente le preguntamos a él cuál es su mirada respecto de esta ley indígena a 26 años de su promulgación. Pasemos a mirar las declaraciones del secretario de Estado. Yo creo que la ley indígena es una ley que ha protegido los derechos de los indígenas, ha generado un estatuto de propiedad para el mundo indígena y hay que mantener esos dos pilares súper fuertes, o sea, la protección y un estatuto de propiedad especial. Pero hay un desafío gigantesco de perfeccionarla de manera que la propiedad que se mantenga en el mundo indígena sea más productiva y le permita a los mismos indígenas generar desarrollo hacia adelante. El verdadero desafío, si nos vamos a poner de acuerdo en democracia, todos los sectores políticos de cómo perfeccionarla, yo converso con todo el mundo, me dicen, sí, hay que perfeccionarla, el cómo la discusión, y creo que hay tres cosas que tenemos que discutir abiertamente con las comunidades y también con los distintos sectores políticos. Primero, si estas tierras son heredales dentro del mundo indígena, hoy día no lo son. Segundo, si efectivamente se pueden arrendar o no se pueden arrendar dentro de las comunidades indígenas. Y tercero, si se puede avanzar en mayor cantidad de propiedad individual o no. Conversaciones que están abiertas, no hay decisiones tomadas, pero yo creo que esta ley requiere un análisis profundo respecto a esto, porque necesitamos finalmente saber si no solo, si la reivindicación inicial legítima, que era recuperar las tierras, no tiene que estar asociado también a que estas tierras tengan fines productivos que les permitan también salir de la situación de vulnerabilidad que se encuentra en mucha de esta población. Una convicción, hay que mantener la protección de la propiedad indígena y mantenerlo dentro de las comunidades indígenas. Lo que hay que ver después de esto es si hay fórmulas más eficaces en esta ley o con perfeccionando esta ley que permitan que la propiedad hoy día se transforme también en un activo o en un patrimonio que les permita a las familias salir de la situación de pobreza. Señores, ¿qué le parece la declaración del ministro Sichel? Antes de eso, yo no quiero dejar pasar lo que dijo el diputado. Es decir, yo creo que yo estoy de acuerdo con la creación del Consejo y del Ministerio Indígena, claro, absolutamente. ¿Sí? Pero no es que a partir de eso vaya a desaparecer la CONADI. No, hice la pregunta si está de acuerdo con... yo estoy de acuerdo en que se cree en esto, porque significa mejorar... subir el rango de la CONADI, que hoy día depende un poco de Mideplan, pero la jefatura depende directamente del presidente, subirla a un ministerio, eso absolutamente le da un rango distinto. Ahora, aquello que estamos no de acuerdo con la modificación de la ley, existe justificación para eso. Y no digo por este gobierno. Es más política, sí, más que práctica. Claro, pero no tiene que ver con este gobierno solamente, porque el gobierno de la presidenta Rocha también intentó hacerlo. Es simplemente una cuestión de desconfianza. Es decir, las personas, las comunidades, entienden que esta ley fue un avance. Y fue un avance a partir de muchas conversaciones que hubieron. Por lo tanto, se siente como propio. Y cualquier modificación que se intente hacer la ley yo no digo consulta porque a mí la consulta no me gustan, así como es lo que está en la ley, sí. O sea, llenar papeles, 169, entonces lo desahuciamos, pues, lo que hay que hacer es un conversatorio en los territorios y sean los propios territorios, las propias comunidades que le digan, mire, perfectamente lo que decía Richard, necesitamos cambiar esto, necesitamos heredar esto, necesitamos hacer estos cambios, pero que sean conversaciones y productos de las propias comunidades. Hoy día cuando se quiere hacer una consulta, al final uno se entera en alguna parte, nos cuenta, mira, esto es lo que se quiere hacer. Fue mal comunicado. Si lo que se quería modificar ahora era el artículo 13 para que las tierras fueran liberadas, para que la inmobiliaria construya. Es que eso no ocurrió. Yo creo que esa fue una mala comunicación. Eso jamás. No hablemos de la consulta, si eso ya pasó. Ya pasó. Pero no sé si escucharon al ministro. Es que por eso que existe desconfianza. Mientras existe esa desconfianza y que no nazca desde la comunidad, siempre las personas se van a oponer a que se modifique la ley, más allá de que lo que Richard plantea, yo sé eso. Es decir, hoy día, yo hace mucho tiempo ya, pero habían, no sé, más de 8.000 personas que viven en un retraso menor a 3 hectáreas y no tienen título.
Pero yo creo que no puede recibir nada. hay que sincerar la conversación. Digámoslo derechamente. Esta oposición no fue de carácter práctica, fue de carácter política. Así es. Porque cuando tú hiciste la consulta es la buena. Ahora que la consulta la hacen otros, la consulta es mala. Así es. O sea, ser honesto también en el planteamiento. Porque decir que no, que el diálogo... Por supuesto que la ley indígena fue producto de un diálogo político. Y fue un acuerdo político, como lo fueron todas las otras leyes en el pasado. La creación del DACIN, la creación del IDI, incluso, que a uno les moleste, el decreto ley 2568 también fue producto, en ese caso, una interlocución que se produjo con los consejos regionales mapuches. Y por eso también que después Pinochet acá gana en la región, pues, porque existía interlocución. O sea, puede que a ti no te guste, pero eso fue lo que ocurrió. Siempre ha sido producto de una negociación política y quizás fue el elemento ausente, pero la oposición básicamente fue de carácter política, porque si no hubiese habido consulta en épocas anteriores, yo diría, puede que él tenga desconfianza, pero las consultas que tú hiciste eran buenas, ahora las que la hago yo, entonces no te gustan. Eso fue lo que ocurrió al final del día. Que era distinto, Richard, porque cuando se hizo la consulta se sabía exactamente de qué es lo que era. ¿Cuál fue la consulta? La creación del Consejo y el Ministerio Indígena. Es decir, la gente sabía de qué se estaba consultando. Fue mejor comunicada. Pero aquí no se sabía. O sea, lo que pasa es que aquí el listado, perdón, Hilario, pero el listado era demasiado grande. No, claro, hay un tema metodológico. Y cuando se partió la consulta, se pensaba que se iba a capacitar como en la universidad, entonces tenían que venir a capacitarse las comunidades para poder... Ahí le iban a explicar. Y esto al revés, tú tienes que salir a evangelizar primero, digamos, como lo hizo la oposición, evangelizó al revés. Entonces dijo, cuando ya se lanzó la consulta, estaba todo el mundo informado al revés de lo que iba a ser la consulta. Entonces, hubo personas que dijeron, oye, con la modificación de la ley, las tierras van a pagar impuestos. Y eso jamás estuvo. Nunca estuvo. Porque salieron a evangelizar al revés la gente de izquierda, digamos, para que la consulta no... Está bien, pero parece que a nadie le interesó lo que dijo el ministro porque nadie lo ha comentado. Pero les voy a leer algo que nos está llegando y quiero agradecer a la televidente que está en Chiloé. Desde Chiloé dice, claro que la ley ha sido un aporte, pero lamentablemente siempre se habla de los mapuches de la Araucanía y se olvidan del tremendo aporte ejemplo para los mapuches huilliches. La consulta no fue mala, dice, en todos los territorios y volvemos a que solo se ve en Temuco. Saludos para ella y gracias por la sintonía en el sur de Chile. Sí, pero Richard Díaz habló de los 8 pueblos. De los 8 pueblos. Sí, claro. Pero a lo mejor habría que hablar de los huilliches. Los huilliches tienen una particularidad. Ya en los años 90 ellos planteaban también ser reconocidos como un pueblo distinto, ¿ah? Que eso no se dio, no apareció en la ley, y hoy día también lo plantean. Pero a lo que yo voy es que, primero, hay que convenir de que la ley necesita también una actualización, a lo menos en lo conceptual, digamos. Y lo segundo, creo que el ministerio le puede dar ese estatus que Hilario plantea en cuanto a la discusión política que hay de fondo. El ministerio puede generar confianza. Puede generar confianza. De trabajo, claro, desplazar en cierta medida la mala experiencia que hemos tenido con la CONADI. ¿Por qué? Porque no es la reivindicación mapuche o de los 8 pueblos, 9 pueblos que existen en este país. Es una reivindicación a nivel global, a nivel mundial. No es la Carta no de Naciones local. No es un tema local. Esto es una discusión a nivel internacional. Por eso está la Declaración Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas, donde plantea también ciertos estándares. Y las discusiones también se han dado en Chile. Si el año 2014 se recomienda, a través de un estudio que hizo la presidencia, oiga, también podríamos generar estatutos autonómicos, Isla de Pascua, Juan Fernández, la Araucanía. Entonces, no es solamente un tema ministerial, hay un desafío que todavía no se ha dado. Si estamos en el 2019 y Chile es el único país que no reconoce a sus pueblos originarios. Casi el único país de Latinoamérica. Oye, hay un proyecto de ley, pero que lo colocó la Bichete, pero es muy malo. Alrededor de 10 iniciativas en el Parlamento. No ha avanzado el proyecto porque es muy malo, la verdad. No sé si no sé si sirve ahora. El constitucional sirve o no. Es Hilario, es clave, es fundamental. Lo que pasa es que el convenio 169 reconoce la existencia del pueblo, particularmente el pueblo mapuche. Entonces, yo creo que hay que avanzar un poco más. Es que la dinámica de los estados, hay que entender, y que la gente lo entienda, la dinámica de los estados parte de la Constitución. Si tú no estás en la Constitución, no existes. Ese es el principio básico para poder avanzar en políticas públicas. Volvamos al tema de los 26 años de la CONADI. ¿Qué ha producido los 26 años de la CONADI a los pueblos originarios? Efectivamente, ha producido desarrollo
o ha producido estancamiento o permanecen igual los pueblos originarios? Porque también hay que mirarlo en perspectiva. Se ha invertido una cantidad de recursos importantísimos durante 26 años, que ha ido creciendo año a año, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el rédito? ¿Lo vamos a mirar desde el punto de vista de rentabilidad económica o lo vamos a mirar desde el punto de vista afectivo solamente? Porque la gran mayoría de los pueblos, hablemos del pueblo mapuche en la Araucanía, que es lo que conocemos nosotros, digamos. Con el respeto al resto. Pero tú los ayudas a emprender y se van así para arriba. Pero muchas tierras que le compran y dicen, toma, aquí la tenís. Y no tiene casas, agua, ni camino, ni nada, y la gente tampoco tiene capital de trabajo. ¿Cómo se va a ir a producir? Pero cuando tú le ayudas en emprendimiento, por eso yo digo que el tema de emprendimiento, tierra tiene 90% y el resto tiene poquito. Entonces, y ese poquito, que un 5% o 8%, no alcanza a inyectarle para que eso que le estás entregando sea productivo para esa familia que se va a ir a ese predio. Porque ellos también quieren tener rentabilidad en su tierra. Muchos a lo mejor lo van a dejar ahí, sobre todo algunos que son de Santiago, lo tienen como parcela de agrado. Está bien, sí, lo quieren hacer, pero la gran mayoría quiere producir, pero no tiene cómo. Sí, quiero solo acotar algo pequeño. Se hizo una presentación en Santiago la semana pasada, el Araucanía Day. Araucanía Day. Ya. El nombre, bueno, como sea. Pero dentro de las personas que estuvieron ahí, estaban los grandes empresarios y estaban otros emprendedores. Sergio Riquelme, no sé si alguien lo conoce, Sergio Riquelme integra una cooperativa que se llama El Natre. Está en el sector de Vilcún. Sí. Un cabro de unos 22 años, y son todos en la misma línea, deben ser unos 10 que integran esa cooperativa, que tienen un desarrollo de lo que están haciendo espectacular. Y tiene sorprendido a Sutil y todo el mundo empresarial cómo lo hacen. Y uno de los temas que ellos dicen, nos falta tierra. Los que están enfrente, todos sabemos ahí en Natre qué pasa. Que es una situación de bastante compleja, de violencia y todo eso. Nosotros nos fuimos por el otro lado, pero de verdad de pronto nos cansamos. Porque estamos haciendo esto, necesitamos más. Están ellos ya casi en la línea de casi exportar verdura, pero no tienen dónde seguir. Miguel Ángel, otro caso que el CORE también aportó en el canal Itinento. O sea, la producción que están haciendo ahí es tremenda. Es que ahí volvimos al tema de la ley. No me refiero solamente a esta ley. Es que muchas de las soluciones requieren normas legales. Entonces, a la CONAE no le pidan todo. La CONAE que compre tierra, pero no le piden a la CONAE que además haga genere desarrollo productivo respecto a esa tierra. Perfecto, el punto está en que, y aquí hay una cierta responsabilidad fundamentalmente de los legisladores, diputados. Usted todavía no está felizmente. Año y medio llevo. Por eso hago la salvedad. Usted todavía no era diputado. Cuando aquí han habido 2 o 3, casi como asociación de diputados de toda la transversalidad, y dicen vamos a hacer una ley para la región de la Araucanía, y nunca pasaba nada. Cuando queda la embarrada, entonces aparecen todos juntos y dicen vamos a cambiar esto, porque mira, cuando usted fue presidente del Consejo Regional, hay un tema que usted mismo lo trabajó, que tenía que ver en Victoria. Nosotros, ¿qué queríamos? A la comunidad que le compraron. Oye, no tienen camino, hagámosle camino. ¿Y qué dijo Vialía? No puedo hacer camino porque no hay casa. No puede hacer casa porque no entran los camiones. Le queríamos llevar agua nosotros, APR, agua potable. No se puede llevar agua potable. ¿Por qué? Porque no está en la casa. Entonces vamos a pedir la casa. Entonces vamos a ir al serio a pedir la casa. No, que no le puedo dar casa porque no tienen luz y no tienen agua. Entonces, por Dios, al final, ¿qué hace el Peñe? Arrienda el campo. Entonces, al final, ¿qué es lo que creo yo? Si efectivamente queremos transformar esos terrenos o esos campos que eran productivos, hoy día no lo son, bueno, entonces tenemos que hacer ciertas normas legales, estatuto especial, como tú quieras, porque esa norma seguramente no va a regir para otras regiones, para los efectos que el serbio haga una, yo no digo excepcionalidad, veamos la forma como efectivamente que la CONAE compre, pero que también el INDAP puede invertir. Hacemos eficaz la política que se busca. Y ahí hay un vacío gigante, pero además no con mejorar la ley indígena. Hilario, sí, yo te encuentro razón, un tema productivo fuera de pero como además, gobierno. Además que no somos sujetos de crédito. Vaya al banco y dice no tiene nada, pero también viene la otra parte, porque cuando tú le das elementos productivos, y lo he visto en muchas comunidades, sobre todo que las mujeres, no sé, siembran frutilla,
frutilla, arándano, berry, ¿ya? Pero ¿y sabéis qué pasa? Salen en la micro con el cajón a la plaza de Cunco a vender. Y si no se lo venden, pucha, se lo tienen que botar a dar los chanchos. Entonces, también hay un tema en que le ponen lucas, pero también no hay un aparato de compra, un encamento productivo de comprarle. Se lo he dicho miles de veces al director de INDAP, que tiene que generar, ¿cierto?, para que pueda tirar la demanda y poder unificar lo que están haciendo, para que efectivamente ellos no tengan que moverse donde están produciendo y le vayan a comprar su mercadería para poder exportarla así. Se puede hacer si hay volumen, necesitan volumen, estamos abriendo mercados de China con fuerza y lo compran, digamos, pero entonces no puede ser unitaria la venta, sino que si lo vas a ayudar a producir a una comunidad, también ayúdale a vender. Es que ahí tenemos que hacer un paquete de medidas, por ejemplo, tal sello indígena que también hoy día es necesario para darle una identidad a los productos que sacamos desde la región, mejorar el código sanitario, si todo esto también requiere agua. Y muchos emprendimientos se han quedado precisamente estancados porque la legislación es de los años 60, no está actualizada para que un emprendedor, ya sea a través del turismo, cabañas u otro, pueda salir adelante. O sea, le estamos poniendo barreras al desarrollo, no le estamos facilitando a la gente el camino para que pueda realmente emprender. Y eso no solamente pasa por la ley indígena indígena es uno de los elementos, sí, claro, uno de los eslabones, pero también hay que ir apuntando a otros sectores que son parte de esta cadena productiva, la inversión, lo que tú planteas, el tema crediticio. O sea, hay mucho que desarrollar, todavía estamos en pañales recién respecto a esta temática. Bueno, quiero volver al origen de la ley indígena. Se dice que hubo pleno acuerdo para precisamente respaldar la iniciativa del presidente Patricio Aylwin en su momento, pero hubo algunas excepciones y que ha sido casi histórica. Aucán Wilcamán, él no firmó este acuerdo y dice que lo hizo por una sola situación. Le parecía que la forma en que se visualizaba esta normativa, este conjunto de leyes, era un consejo de Indias. Y él no estaba para eso, y se lo dijo al presidente, en su momento, el presidente Aylwin, que no iba a participar de ese acuerdo. Pero el tiempo ha pasado. Dijo, estuve más preso en democracia que en dictadura. Hoy día señala de que efectivamente su organización, su línea, su pensamiento no está precisamente dentro de lo que es apoyar la ley indígena. Pasemos a ver a Aucán Wilcamán y sus declaraciones. Porque ya somos titulares del derecho a libre determinación y en algún momento vamos a formar un gobierno. Con o sin ley indígena, en vista que somos titulares del derecho internacional, vamos a usar el paraguas internacional y ya lo hemos anunciado en distintos espacios institucionales. En la Cámara de Diputados está plenamente informado que eso va a suceder. Por tanto, aquí en la Araucanía vienen grandes y significativos acontecimientos en lo que tiene que ver con el destino del pueblo mapuche en la Araucanía. Y eso va a ser uno, la formación del gobierno y paralelamente la restitución de las tierras independientemente a quien me diga que tiene un título. Porque aquí la Araucanía se constituyó por la fuerza y la violencia con instituciones estatales. Aquí se instauró la fuerza y la violencia para el despojo, el crimen de genocidio. Por eso cuando he invitado al gobierno a dialogar de este gobierno del presidente Sebastián Piñera y a la presidenta Bachelet, que omitió también de la misma manera, le hemos dicho que hay tres cuestiones fundamentales. El asunto de la tierra, territorio y su forma en que fue despojado el pueblo mapuche se debe abordar de manera clara desde el punto de vista histórico y el derecho. Seguidamente, el crimen de genocidio cometido en contra del pueblo mapuche y que no ha sido abordado de ninguna manera. Y en tercer lugar, el daño a la cultura mapuche en el ámbito tangible e intangible. Por ejemplo, hoy día se dice los mapuches son 50% hablantes y el resto no habla. Pero hay que preguntarse, ¿ese es un acto voluntario o es consecuencia de la domesticación y el colonialismo? Es simplemente eso lo que hay que tener en cuenta. Ningún mapuche ha dejado de hablar voluntariamente. Es consecuencia de la presión, es consecuencia de la chilenización que ha sido una amenaza para la vida mapuche. Diputado, ¿usted conocía ya este planteamiento respecto de utilizar el paraguas internacional para llevar adelante este movimiento? Sí, he visto que no le hace muy bien el sol a Aucán Wilcamán, porque lo fiebra un poco por lo que él dice. Porque yo creo que, a ver,
Vamos primero mira, él es bastante internacional, va a las organizaciones internacionales, ¿cierto? Recordemos que su cargo es Huerquén internacional. Sí, donde expresa cosas que lo siguen, no sé, no mucha gente, digamos. Expresa un sentimiento político donde él dice que va a ser un autogobierno. Después, cuando yo estaba en varios foros también con él, y le preguntaba, bueno, pero ¿cómo vas a financiar tu gobierno? Bueno, el Estado de Chile tiene que pagarlo. ¿Cómo vas a generar cada una de las relaciones que vas a tener o cómo lo vas a conformar? ¿Qué es lo que va a significar el autogobierno? ¿Va una franja de tierra? ¿Qué generar? Porque Chile es uno solo y va a ser indivisible, digamos. Por mucho que Aucán quiera monopolizar la palabra y decir que él es el representante completo de todo el pueblo mapuche, que no es así. Yo no encuentro que él está en una facción que lleva adelante su, entre comillas, negocio, ¿ya? Donde él viaja por el mundo, obtiene recursos de donde viaja, ¿cierto? Los trae para generar más temas, y cuando le faltan, bueno, aparece por acá donde... hace que aparece en una tanqueta, ¿cierto?, de carabineros que lo están mojando, y eso lo pasa otra vez a las ONG internacionales. Ese es un negocio. Entonces, yo no le creo mucho a Aucán sobre la búsqueda de su autogobierno, porque en las concentraciones o sus seguidores no son muchos. Entonces, cuando tú no tienes en tu discurso solamente a 3, 4 o 10 personas, es muy poco lo que goza de credibilidad tu discurso. Lo que sí es un tema que lo coloca con fuerza y que lo empuja con fuerza comunicacional su discurso. Tiene buen discurso. Tiene buen discurso que permea en algunas personas algunas cosas, pero como realidad... yo lo vengo escuchando hace muchos años, y lo que ellos hicieron en el Congreso fue una muestra que Emilia Nullado les abrió la puerta, ¿cierto?, para una comisión que es de pueblo originario, donde hicieron una reunión conjunta y le pidieron a Quintana que les prestara el salón principal, pero el resto del Congreso no estaba participando de eso. El resto de los parlamentarios ¿Quisieron asistir? No, porque era una reunión de comisión. Es como si yo invitara a la Comisión de Economía, invitara a Hilario, a Richard, ¿cierto? Y ellos fueran con parte de las comunidades donde ellos participan y llenáramos el salón. Más o menos así fue. Entonces, no es que nos dieran por sentado de qué es lo que iban a hacer, porque tampoco todo el pueblo mapuche sigue a lo que Aucán Gulcamán proclama, y tampoco he visto realmente la política de la manera en que va a realizar ese autogobierno que él proclama que lo va a hacer, y que lo ha dicho varias veces, y que lo ha proclamado en el Cerro Ñolol, y que lo ha proclamado en el Chagún de Temucuicuy, y que lo ha proclamado en varias partes, pero tampoco ha avanzado mucho más que la proclamación. Por ahí va un poco la importancia. ¿Le pone alguna ficha al mensaje de Aucán? No, yo creo que hay que hablarlo en positivo, o sea, la importancia o la necesidad y la urgencia del reconocimiento constitucional, porque aparecen voces, ¿cierto?, que parecen muy elocuentes, pero la propia Carta de Naciones Unidas establece claramente que ninguna norma se entenderá en el sentido que autoriza o alienta, ¿cierto?, realizar acciones que menoscaben la integridad y la unidad de los estados. O sea, tú no puedes pretender acciones independentistas porque la propia norma de Naciones Unidas lo prohíbe. Entonces, claro, aparecen voces muy elocuentes, pero que vayamos a la realidad. Avancemos en este reconocimiento que está pendiente hace ya 3 décadas, porque realmente es una vergüenza no hacerlo. Sería también una inconsecuencia, porque esto también ha servido básicamente como bandera electoral, digámoslo. Todos los gobiernos han prometido reconocimiento, pero hay que avanzar. O sea, somos una sociedad ya moderna, desarrollada, y no podemos crecer ni avanzar de espalda a los pueblos originarios. Ese es el mensaje al ministro Sichel. Hagamos el esfuerzo, don Miguel. Avancemos en el ministerio, avancemos en el consejo, avancemos en el feriado que también se resolvió hace un par de semanas. Sí. Son señales políticas claves para decir que Chile es un país también moderno.
La ley indígena muy valorada, pero también tenemos un futuro para nuestros hijos que dejar como pueblo, como representantes, como líderes, y esa es nuestra misión, básicamente. Hilario. Bueno, yo acá lo reconozco, le tengo mucho cariño y obviamente le tengo el mayor de los respetos. Hay una canción de... hay una canción de Silvio Rodrigo que dice que hay que soñar lo imposible, porque lo posible va a llegar solo. Y desde ese punto de vista, él tiene el legítimo derecho de plantear su punto de vista y tener un sueño mayor para todos nosotros. Y eso yo lo reconozco. Pero creo que tenemos que ir, como dicen los viejos, piano a piano. Y aprovechando que estamos aquí con los ciudadanos a la vista, yo, mi diputado Mellado, que fuimos colegas y todo, creo que tengo la suficiente confianza para, no para hacerte un desafío, sino compartir una idea. Hay ciertos sectores, porque ¿dónde está la dificultad? Está en el Parlamento. Ahí está la dificultad. Ni siquiera está en Santiago, en La Moneda, porque todos los gobiernos dicen que aunque sea pésimo o mala, pero los gobiernos han expresado, y en el Parlamento está la discusión, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y los sectores conservadores del Parlamento siempre se asustan cuando hay reconocimiento, porque creen que Chile se va a fraccionar. Porque la Constitución señala que Chile es un país unitario y centralizado. Un estado unitario. Entonces, yo creo que nosotros podemos mantener, y esto es una opinión que yo no digo representa a una gran masa de mapuche, pero yo creo que hay un porcentaje de gente que yo he conversado con ellos. Nosotros podemos darle garantía al sector más conservador que Chile puede seguir siendo un país unitario, pero descentralizado, multicultural y plurinacional. Yo creo que eso nos permitiría, primero, le entregas la certeza al sector conservador de que no va a ser un Chile fraccionado, pero tiene que ser descentralizado naturalmente, porque la Constitución habla de que es un país descentralizado. Hilario, porque pero para terminar, y eso nos puede abrir efectivamente una puerta mayor para que exista ministerio, para que exista participación política en toda la instancia donde se toman decisiones, municipalidad, gobierno regional, Cámara de Diputados, Senado. Es decir, yo creo que ese es uno de los puntos que nos puede permitir establecer un acuerdo político en algún minuto. Hablemos de ese punto, porque eso fue presentado en el gobierno de Bachelet, donde tenía mayoría en las dos cámaras, y no pasó el proyecto, fíjate. Entonces, tú decís, bueno, ahora hay mayoría en el Parlamento de la oposición, pero colocan el de 40 horas, y colocan las otras cosas, y colocan la eutanasia. Falta voluntad de ambos lados, parece. Yo te diría sin duda. Yo te diría que, y las presidencias, que son los que colocan sobre la mesa los proyectos de ley, son de oposición, no son nuestros. Entonces, tenemos siete en contra. Es que bueno que aclare eso, claro, porque existe siempre la sensación de que son los UDI y RN. No. Son la gente de oposición al gobierno. Eso hay que decirlo de cara a la persona. Están en estos momentos manejando, ¿cierto?, la mayoría del Congreso, y manejan todas las presidencias, salvo de aquella de zona extrema, donde es una sola, pero tampoco tiene muchos proyectos de ley, ¿cierto? Y el resto, la importante, están todas en manos de la oposición. Y son los presidentes de esas comisiones los que colocan las tablas y los que colocan encima de la mesa, cuando no hay urgencia del Ejecutivo, los que colocan los proyectos de ley. Entonces, si no ha avanzado, es porque la oposición no quiere avanzar en el proyecto de reconocimiento constitucional. Sí, era un tema en que podríamos seguir conversando mucho rato más, pero ustedes saben que un tema, en televisión y en radio... Un programa especial para eso. Sí, hay que hacer otro más. Solo resumir en la gente que ha participado, mucha gente a través del WhatsApp, respecto al tema de la CONAD y las cosas ahí que no están muy claras. Dice, hay que preguntar a la diputada Andrea Parra. Dice, no sé qué, vamos a ver qué pasa. Señores, les quiero agradecer la gentileza. Nos quedaron otros temas. ¿Usted es partidario de que el ejército salga a controlar el tema del...? Yo hice el parangón con el norte. ¿Ya? En el norte el ejército ayuda a carabineros en la lucha contra el narcotráfico, ¿cierto? Se invierten en el norte muchas cosas de inteligencia, pero a la Araucanía no se le permite, ¿cierto?, al ejército, porque ahora se corrió el cerco, ahora le están disparando a carabineros cuando está en el paso a nivel, van a dispararle a los cuarteles a carabineros, y carabineros no se defiende. Entonces yo creo que hay que dar un paso en sitios estratégicos, digo yo, de que el ejército esté custodiando sitios estratégicos. Pero voy más allá.
yo creo que la tecnología le hace bien para la inteligencia, porque de inteligencia no tenemos, pero le hace bien la tecnología, le hace bien drones que no estén como 20 minutos que los drones que hay ahora. Hay drones que están 24 horas por los 7 días de la semana. Hay que pedirle a Lavín, a lo mejor también puede ser una buena ayuda. Señores, nos vamos a agradecer. Yo no comparto esa opinión con el diputado. Bueno, por eso es mi opinión. Yo creo que lo respeto, pero no comparto. En democracia. Muchas gracias por acompañarnos en esta visión nocturna. Recuerde que los domingos a las 14 y a las 20 horas estamos con la retransmisión a través de UFRO Radio, también para que todo el mundo pueda seguir lo que ha sido esta noche de visión nocturna y esta ley indígena. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por la invitación.